vamos a empezar con la lección ¿Qué enseñar cuando se enseña ciencias? Los niños, de manera espontánea y ante cualquier situación que resulte novedosa para ellos, van a actuar sobre el objeto que les interesa. Lo van a explorar, van a observarlo, van a querer describirlo, van a generar una serie de preguntas acerca de él. Los niños poseen una fuerte motivación por saber cómo funciona el medio natural que los rodea. Siempre quiere saber el porqué de las cosas. Sin embargo, tras varios años en la escuela, ven a las ciencias naturales como aburridas, cansadas. Nadie quiere tomar clase de química ni quiere tomar clase de física. Se perciben a las ciencias experimentales como difíciles, aburridas, solo para la gente inteligente o para los chicos brillantes. Y algo muy interesante es que la ven como poco útiles para la vida cotidiana. Y esto nos resulta a los maestros de ciencia pues muy extraño, porque si nosotros queremos mostrar cómo funciona el medio natural, los niños no encuentran una relación de lo que se les está enseñando con su vida cotidiana. Todo esto trae que al final de la educación básica, los chicos y las chicas tengan poco o nulo interés por las ciencias. Por otro lado, la idea de un científico, pues no es una idea que sea muy atractiva, ¿verdad? Siempre tenemos en mente este científico loco, viejo, de pelo cano, o malvado. Muchos cómics y películas muestran a los científicos como malvados, ¿no? Utilizan su conocimiento de ciencia para hacer el mal. Entonces, claro que no son referentes para nuestros niños. También, si le tomamos en cuenta que la ciencia está asociada con ser nerd, y los nerds son chicos pocos sociales, tienen pocas habilidades sociales, no tienen muchos amigos, están siempre metidos en los libros y en el laboratorio, pues entonces la imagen que tiene un niño de hacer ciencia, de ser un científico, pues no es muy atrayente. Hay un estudio que se hizo, por ejemplo, sobre cuál es el interés de las niñas en la ciencia. Entonces, sabe que alrededor de los 11 años, las niñas tienen mucho interés por la ciencia y la tecnología y, de hecho, despuntan sobre los varones. Sin embargo, llegan a los 15 años y ya no quieren saber nada de ciencias. Algo sucede en la etapa escolar de la secundaria que aleja a las niñas de la ciencia. Y por eso tenemos tan pocas mujeres haciendo este quehacer científico. Entonces, si por un lado los niños de manera innata y natural les gusta saber sobre el medio que les rodea, tienen esta curiosidad de saber el medio, cómo funcionan las cosas, ¿cómo puede ser que después de terminar su educación básica ya nadie quiere saber de las ciencias? En un artículo que publica Vázquez Alonso y Mancero Más, hay una frase que me interesa mucho y que quiero compartir con ustedes, que dice: esta preocupante y progresiva depresión actitudinal hacia la ciencia se atribuye a que la ciencia escolar se va ganando una creciente imagen negativa en la mente de los estudiantes. Es decir, los estudiantes ven a la ciencia autoritaria, aburrida, difícil, irrelevante para la vida diaria y además, últimamente, la ciencia o la tecnología es la que causa todos los problemas del medio ambiente. Entonces, tomando en cuenta todos estos aspectos, pues los niños no quieren estudiar ciencia, ¿no? Entonces, tomando esta preocupación porque la gente no estudia ciencia o no le gusta estudiar la ciencia, surge este movimiento a principios del siglo XX que es la didáctica de las ciencias. Esta corriente busca encontrar maneras en que los niños les sea agradable aprender ciencias, quieran seguir aprendiendo sobre el mundo que les rodea. Y la didáctica de las ciencias nutre sus ideas de varias propuestas. Primero, de la psicosociología, también de la historia y de la epistemología de las ciencias, toma de la pedagogía algunos aspectos, se basa mucho en la didáctica que se conoce de las matemáticas, pero últimamente ha habido una fuerte corriente que busca tener un mejor conocimiento del quehacer científico. O sea, ¿qué hace un científico? ¿Por qué sí hay gente que se interesa en saber
cómo funciona el medio ambiente. Entonces, buscando estas características del quehacer científico, se han encontrado algunos aspectos importantes para aplicar en el aula. Entonces, la didáctica de la ciencia busca, entre muchas otras preguntas, enseñar o se cuestiona lo siguiente: ¿cómo enseñar ciencias para que los alumnos la aprendan? Para que después de haber cursado el preescolar, la primaria y la secundaria, se tenga una cultura científica de un buen nivel. Y, tomando del constructivismo, nos preguntamos cómo podemos ayudar al alumno a construir su propio conocimiento científico, es decir, ir construyendo ideas científicas en el aula. Ahora, ¿qué implica poder aplicar la didáctica de la ciencia? Pues implica una fuerte comprensión del proceso de enseñanza y aprendizaje. Tendríamos que replantearnos qué es el conocimiento científico escolar. Hay que entender y trabajar las ideas de los niños. Los niños tienen una explicación para casi todo el mundo natural con el que tienen contacto. Bueno, ¿qué hacemos con estas concepciones de los niños? Y tenemos que replantearnos el papel de los trabajos de laboratorio, es decir, alejarnos de las prácticas habituales de los laboratorios con una guía y encontrarle un nuevo sentido al laboratorio. Y al final, tener que hacer un diseño, desarrollo y evaluación de unidades didácticas enfocadas en la enseñanza de las ciencias. En general, lo que pretende la didáctica de las ciencias es tener una propuesta de trabajo en el aula que implique generar situaciones de enseñanza para ir recuperando las experiencias que los niños tienen en los fenómenos naturales. Y recuperando esas experiencias, vamos a hacer que los niños vuelvan a preguntarse sobre ellas, elaboren reflexiones, explicaciones, las analicen, para que al final vayan acercando sus propuestas a los modelos generalizadores de las ciencias naturales. Es decir, queremos que los niños tengan explicaciones más científicas. Entonces regresamos al punto inicial. Si yo lo que quiero es que los niños aprendan ciencia, ¿qué debo enseñar cuando enseño ciencias en el aula? Para ello vamos a pensar ¿qué es la ciencia? Entonces yo les dejé de trabajo que ustedes revisaran unas 5 o 6 definiciones de qué es la ciencia y que encontraran patrones comunes en estas definiciones. Lo que yo encontré en esta búsqueda de distintas definiciones sería: la ciencia es un conjunto de conocimientos conceptuales, es decir, si va a haber unos conocimientos conceptuales propios de las ciencias experimentales, pero ojo, que son producto de una actividad científica, es decir, son producto de la investigación. Y muchas veces en el aula solo presentamos estos conceptos muy alejados de cómo se obtuvieron esos datos. Pero la ciencia también es un proceso de obtención de conocimiento, es decir, un método de cómo obtener información nueva. Y finalmente la ciencia es una actitud crítica ante estos conocimientos generados y la forma en cómo se produjeron. Es decir, nosotros esperamos poder decir, esta explicación es más científica o esta explicación no me convence porque no tiene el fundamento científico necesario. Entonces, para encontrar eso, la gente que está estudiando la didáctica de la ciencia se enfocó a ver qué hace un científico, cuál es el quehacer de un científico. ¿Es verdad que es ese científico loco aislado en un laboratorio? Y en esta investigación de qué hace un científico, se ha encontrado lo siguiente. Pues investigan aspectos que le interesan, es decir, los científicos, en su gran mayoría, se apasionan del tema que están investigando. Los científicos también utilizan más de un método para obtener información, es decir, no siguen el método científico que nos han enseñado en el aula uno tras otro, sino que tienen una múltiple batería de maneras de obtener información. Los científicos siempre ponen a prueba sus ideas, entonces piensan o dan una posible explicación, pero siempre van a poner a prueba eso que están pensando.
Un científico siempre encuentra manera para que haya espacio para el pensamiento divergente, para el pensamiento diferente. Y finalmente los científicos trabajan en equipo. Ellos saben que cuando no son expertos en un área pueden ir a buscar a otro científico que sí lo sea o que el trabajo en equipo siempre va a dar mucho más frutos. Entonces, tomando en cuenta esto, ¿qué es la ciencia? Que implica sí conocimientos conceptuales, pero también el conocimiento de una metodología y una actitud ante este conocimiento. Y tomando en cuenta cómo es el quehacer científico, entonces nos preguntamos, ¿qué estamos enseñando actualmente de ciencias en la escuela? ¿Estamos enseñando esto de qué es la ciencia? ¿O estamos enseñando cómo es el quehacer científico? Cuando volteamos a las escuelas, ¿qué es lo que vemos? Vemos clases teóricas, basadas solo en lo que dice el libro. Entonces tú le dices a los niños, vamos a ver el ciclo de vida de una planta y se ponen a ver el libro, en lugar de ir al jardín a ver el ciclo de vida de la planta in vivo, sino que se ponen a leer el libro. O quieren aprender sobre el ciclo del agua y entonces se ponen a leer el libro de texto en lugar de salir y experimentar sobre el ciclo del agua. Lo que vemos en las aulas también es que hay una transmisión verbal, ¿no? Siempre es el discurso que el maestro da, siempre es en una sola dirección, del maestro, del libro hacia el alumno. Y en los casos en que se han incorporado laboratorios a estas clases de ciencia, son laboratorios principalmente demostrativos. Vamos a demostrar la primera ley de Newton. O sea, ahí no se está poniendo a prueba ninguna idea, se está demostrando algo que ya se sabe. Entonces, todo esto que tradicionalmente se enseña en el aula, pues trae unas consecuencias, ¿no? Y que son un poco las que habíamos visto anteriormente. La clase se vuelve tediosa y aburrida. Si en el laboratorio algo sale mal es por culpa del alumno. No seguiste bien la guía. No se utiliza el error para aprender. Si nosotros tenemos errores, podemos aprender mucho más si hacemos una reflexión sobre los errores que tuvimos. Y se enseña que el único método para obtener información es a la del libro. O sea, lo que diga el libro, lo que diga el maestro. Y no directamente sobre el fenómeno que nos interesa investigar. Entonces volvemos a regresar. Regresamos a nuestra pregunta inicial. ¿Qué enseñar cuando se enseña ciencias? Por un lado vemos que lo estamos enseñando mal. Y por otro lado nos muestra la ciencia y el quehacer científico lo que deberíamos de hacer. Entonces, vamos a enseñar lo siguiente. Sí, por un lado vamos a tener conocimientos científicos actualizados. Vamos a intentar buscar cuáles los conceptos que son centrales de la biología, centrales de la química, qué es lo que debe de aprender un niño en quinto de primaria, en sexto de primaria sobre magnetismo, por ejemplo, pero siempre dentro de un contexto, es decir, que sea relevante para el niño. De tal manera que aquí estamos intentando copiar esta parte del apasionamiento de los científicos. Si encontramos un tema que le sea relevante para el niño, el niño se va a interesar mucho más y va a querer hacer investigaciones sobre ese tema. También tenemos que enseñar distintas formas de obtener información, distintas habilidades de indagación. Hay que enseñarnos a preguntar, a observar, a hacer experimentos, a hacer un registro de los datos, analizar esos resultados que obtuvimos. Entonces, si bien vamos a enseñar el método científico, lo tenemos que enseñar en acción, no nada más memorizarnos los pasos uno tras otro. Y finalmente, vamos los maestros a enseñar cuál es actitud científica, que es un comportamiento, ¿no? Escuchar al otro, escuchar la opinión o los argumentos que está diciendo mi compañero, trabajar en equipo, preguntarme si ese resultado es válido o no. Entonces, estas tres cosas se van a volver centrales en qué enseñar cuando quiero enseñar ciencias en el aula. Entonces, y vean qué cosa tan interesante. Si debemos enseñar a nuestros alumnos conocimientos, procedimientos y actitudes, lo más importante es que vamos a modelar cómo se obtiene la información. Es decir, el maestro se vuelve el principal objeto
de enseñar al niño cómo se hace una investigación. Entonces, tú como maestro vas a tener que ponerte en el papel de cómo indagar, cómo voy a hacer una investigación sobre el ciclo del agua o cómo crecen las plantas o sobre los imanes, por ejemplo. Entonces, en la enseñanza de las ciencias deben de existir secuencias de investigación. Y estoy hablando desde preescolar. Vamos en este curso a planear o a aprender a hacer secuencias de investigación para niños tan pequeños como en el preescolar o hasta niveles de secundaria. En esta enseñanza de las ciencias en el aula también vamos a aprender a hacer un uso activo de las ideas de los niños. Los niños siempre tienen una explicación para todo lo que observan y la idea es retomar esas ideas que tienen de los niños, replantearlas, analizarlas e irlas llevando a los modelos explicativos científicos. Y dentro de esta enseñanza de las ciencias también debe de existir una formulación de explicaciones científicas basadas en evidencia, diseño de experimentos y muchas confrontaciones de ideas. Vamos a aprender ciencia confrontando nuestras ideas. Entonces, ¿qué habilidades científicas pretendemos que nuestros niños adquieran a lo largo de la escolaridad? Pues que generen preguntas que sean indagatorias, es decir, que me lleven a un proceso de investigar. Quiero enseñarles a utilizar y leer instrumentos, cómo se utiliza la regla, cómo se utiliza una báscula. Quiero enseñarles a observar y registrar fenómenos, a poner a prueba mis ideas, las hipótesis que yo tenga ante un fenómeno. Les queremos enseñar a recoger, organizar y contrastar información relevante, a utilizar distintos métodos de análisis de información para finalmente llegar a explicar fenómenos. Y todo esto solo lo vamos a lograr si ponemos en acción cada una de estas habilidades, es decir, debemos de tener secuencias indagatorias que lleven al niño a practicar todas estas series de habilidades. Queremos que aprendan a evaluar los métodos que utilizaron, que aprendan a compartir resultados, a redactar informes, a generarse nuevas preguntas a partir de los resultados que ya obtuvieron, ya en niños más grandes a discutir teorías, sin perder nunca la curiosidad y el gusto por aprender. La idea es generar clases de ciencia que al final el niño diga, oh, sí, quiero tener mi clase de biología, quiero tener mi clase de física, o ya tengo mi clase de ciencias, y no como esta imagen aburrida que tenemos actualmente de que es la ciencia escolar. Muchas veces me dicen, oye, Itzel, estas habilidades, ¿cómo se pueden enseñar en preescolar? Bueno, en preescolar, en niños muy, muy pequeños, claro que podemos enseñar habilidades científicas. Los podemos enseñar a dudar, a tener en cuenta la opinión del otro, al trabajo cooperativo, a mantener su curiosidad sostenida sobre un objeto, a tener placer de conocer por conocer. Y ya que tengo cierto conocimiento, pues me va a ayudar a cuidar al medio ambiente, a cuidarse a sí mismo. Si yo conozco, por ejemplo, sobre microbios y sobre higiene, voy a entender perfecto por qué me tengo que lavar los dientes. Finalmente, voy a ir ampliando el vocabulario que el niño va a aplicar día con día. Y estas habilidades científicas nos van a dar finalmente una serie de actitudes que, aunque llamamos actitudes científicas, son actitudes que les van a servir siempre, como la búsqueda constante, la curiosidad, la cooperación, promover la tolerancia entre sus compañeros, la defensa del medio ambiente, por nombrar algunas, aprender a trabajar de manera colectiva. Entonces, enseñar ciencia, ¿qué enseñar cuando enseño ciencia? Se vuelve muy interesante. Hay que enseñar a trabajar como trabaja un científico. Vamos a enseñarles habilidades de indagación, habilidades de buscar la información de primera mano para mantener a los niños interesados en los distintos aspectos de la ciencia. Muchas gracias.